Sesión más. En esta ocasión iniciaremos con el curso Elementos de Lógica Formal y Lógica Dialéctica. Mi nombre es Ana Elizabeth Juárez Herrera y seré su acompañante en este semestre para incorporarnos en el mundo del conocimiento relativo a la lógica. Como primer tema tenemos las generalidades de la lógica. ¿Y cómo vamos a iniciar esto? Vamos a iniciarlo definiendo qué es la lógica. Y una de las definiciones que tenemos en este momento dice que la lógica es la ciencia de las formas del pensamiento, estudiada desde el punto de vista de su estructura, la ciencia de las leyes que deben observarse para obtener un conocimiento inferido. La lógica estudia también los procedimientos lógicos generales utilizados para el conocimiento de la realidad. No está de más recordarles que dicha definición se obtuvo del texto Apuntes de Lógica mismo del cual ustedes ya disponen, para que puedan seguir incrementando su conocimiento con relación a esto. Según la definición que acabamos de leer, podemos deducir entonces que la lógica es una ciencia que estudia las formas del pensamiento desde el punto de vista de su estructura. Además, estudia las leyes para obtener el conocimiento inferido y que estudia procedimientos lógicos para conocer la realidad objetiva. Dentro de cada uno de estos detalles o aspectos, más adelante vamos a ver uno a uno a qué se refiere. Formas del pensamiento, por ejemplo, conceptos, juicios, razonamientos. En cuanto a las leyes, tenemos las leyes de la lógica formal y la lógica dialéctica. Procedimientos lógicos, ¿para qué nos sirve la lógica, verdad? Para analizar, para sintetizar, para razonar un pensamiento, para solucionar problemas. Pero eso lo vamos a ir desarrollando de acuerdo al contenido del curso. Otras definiciones de la lógica dice, es el arte de la razón por medio de la cual la razón en su propio acto procede de una manera ordenada, fácil y sin error. ¿Qué podemos mencionar acá? A veces escuchamos algún comentario, alguna frase que nos confunde, que no nos permite analizar exactamente qué es lo que nos quiere decir, no nos permite comprender lo que se nos quiere decir. Entonces, allí es donde la lógica es un arte. La lógica no solo es una ciencia, sino además es el arte de pensar bien. Recuérdense que de la forma en la que recibimos la información, eso nos va a ayudar a formar nuestros pensamientos y por ende a incrementar nuestros conocimientos. Dice que es la ciencia que se encarga del estudio de la razón humana, sus leyes, sus principios y contribuye a perfeccionar la lógica natural. Esta información fue obtenida de Introducción a la Lógica de Gabriela Nieta Gutiérrez, editorial Pearson, para que ustedes tengan también a la mano de dónde obtener más información. Dice, para llegar a una conclusión general sobre lo que es la lógica, decimos que la lógica es una ciencia filosófica que estudia las formas y las leyes del pensamiento. Ya mencionamos cuáles son las formas del pensamiento y cuáles son las leyes, ¿verdad? Poco a poco vamos a ir desarrollando cada uno de estos aspectos. Entonces, si analizamos la definición, ya indicamos que la lógica es una ciencia, que la lógica es una ciencia filosófica. ¿Y qué significa esto? ¿Sí? Se recuerdan que ya hablamos en el curso pasado o el curso anterior sobre lo que es filosofía, ¿verdad? ¿Cuál es el problema fundamental de la filosofía? Exactamente, dicen que es primero si la conciencia o la materia. Entonces de allí es donde parte la lógica como estudio del pensamiento, cómo se forma, cómo se ha formado ese pensamiento. Las formas del pensamiento, los cuales se mencionan los conceptos, los juicios, los razonamientos, los cuales vamos a detallar cada uno de estos. Y como se mencionó también, las leyes del pensamiento. Dice, ¿cuál es la importancia de la lógica como ciencia? A veces nos preguntamos, ¿y para qué nos va a servir este curso, verdad? ¿Será que realmente va a ser útil para mi profesión?
¿Será que es importante? Conforme vamos avanzando en el desarrollo del curso, vamos viendo realmente la importancia que este tiene. Y uno de ellos dice que la lógica permite conocer las leyes, reglas y procedimientos de nuestro pensamiento y nos explica por qué se dan los fenómenos. Esto lo vamos a analizar a través de la lógica dialéctica. Poco a poco vamos a analizar cómo es que se han formado los pensamientos. Nos ayuda, dice, a desarrollar nuestro discernimiento o raciocinio. Nos permite razonar sobre algo, analizar, encontrar una solución a los problemas. Nos habitúa o nos obliga a determinar el sentido exacto de las palabras empleadas al expresarnos. A veces utilizamos un término o un concepto de una manera errada y damos a entender algunas otras cosas que no queremos decir, ¿verdad? Leíamos en un anuncio comercial. Se renta apartamento para caballeros amplios. A veces nuestro pensamiento comprende perfectamente a qué se refieren las frases. Pero acá nos queda la duda. ¿Está correcta esta redacción? Se rentan apartamentos para caballeros amplios. ¿Quiénes son amplios? ¿Los apartamentos o los caballeros? Entonces, a eso se refiere la lógica, la forma en la que expresamos nuestros pensamientos, para no confundir a la persona con la que estamos conversando, ¿verdad? Al receptor de la comunicación. Dice, nos ayuda a evitar la falta de claridad en nuestro pensamiento. O sea, nos permite ser claros con lo que decimos, ser claro con lo que nos expresamos. Y mediante la lógica podemos descubrir los errores de nuestro pensamiento. Lo de los apartamentos fue un pequeño, ¿verdad?, ejemplo de lo que vamos a desarrollar, de lo que vamos a aprender a identificar, aprender a crear pensamientos que nos van a permitir desarrollar nuevos conocimientos, nos van a permitir solucionar problemas. Y como profesionales de las ciencias económicas, el análisis es parte fundamental en nuestra profesión, porque de algunos de nosotros los profesionales va a depender encontrar la solución a algo, va a depender el desarrollo de un proyecto, el desarrollo de una actividad que va buscando la calidad de los resultados. Dice que también la lógica proporciona los medios para llegar a la verdad. Este es un aspecto muy importante, ¿verdad? Porque a través de la lógica se puede analizar, interpretar y explicar, ya sea fenómenos que nos permitan la adquisición de nuevos conocimientos. Ayuda a revisar que los argumentos sean correctos y verdaderos. Ayuda a presentar ordenadamente y congruente las argumentaciones. Es imprescindible en la construcción de las ciencias. Ya sabemos qué son las ciencias, entonces acá ya solo nos sirve como referencia. Ahora, dentro de la lógica vamos a desarrollar su respectiva clasificación. Y como dijimos, que la lógica es una ciencia filosófica que estudia las leyes y formas del pensamiento, pero para estudiarla, dependiendo su enfoque o dependiendo desde qué punto de vista, se clasifica en dos: la lógica formal y la lógica dialéctica. ¿Qué estudia la lógica? Las formas del pensamiento. La lógica formal y la dialéctica estudian lo mismo, pero vamos a ver que va a variar el enfoque por el cual es estudiado y las leyes del pensamiento. Desde su estructura y forma lo estudia la lógica formal. Desde su contenido, la lógica dialéctica. No nos vamos a detener mucho acá porque eso se va a ir desarrollando de acuerdo como vaya avanzando el curso. ¿Cuáles son las formas del pensamiento? Recuerden que ya lo habíamos mencionado. Los conceptos, que en este caso vamos a incluir las definiciones, los juicios y los razonamientos.
¿Cuáles son las leyes del pensamiento? Ahí sí hay una pequeña variación, ¿verdad? En la lógica formal vamos a analizar la ley de identidad, la ley de contradicción, la ley del tercero excluido y la ley de la razón suficiente. Desde el punto de vista de la lógica dialéctica, tenemos la ley unidad y lucha de contrarios, que en algún momento ya lo hemos escuchado estas leyes, ley del cambio cuantitativos a cualitativos o la ley del tránsito de los cambios cuantitativos a cualitativos y la ley de la negación de la negación. Como les comenté al principio, son solo generalidades que nos va a servir de base para el desarrollo de toda la temática del curso. Ahora decimos que la lógica estudia el pensamiento, pero ¿por qué el pensamiento es el objeto del estudio de la lógica? Porque aquí se construye todo lo que el ser humano percibe en la realidad objetiva. ¿Qué es la realidad objetiva? En pocas palabras, todo lo que nos rodea. Dice que la lógica busca explicar el proceso del conocimiento lógico y racional por encima de otras construcciones mentales del pensamiento. Esto lo identificamos como las ideas, las imaginaciones, los sueños, representaciones, etcétera, etcétera. Ahora, aquí hablamos que dice que hay una capacidad creadora del ser humano, la capacidad de elaborar ideas, conceptos, la manzana, por ejemplo, definiciones, una fruta roja, dulce, deliciosa, una manzana, ¿verdad? Deducciones, inducciones, análisis y síntesis. Un análisis, ya sabemos que es la descomposición de un todo para ser estudiado en cada una de sus partes y luego lo unimos para que nos brinde una síntesis. También mencionamos algo sobre el reflejo de la realidad objetiva en la conciencia del ser humano. ¿Y qué es esto? El pensamiento es la capacidad creadora que tiene el ser humano. Y tiene algo muy interesante. ¿Dónde se forma el pensamiento? En el cerebro, y lo cual a la vez, ¿sí?, nos va generando el conocimiento. ¿Y de dónde dijimos que obtenemos el conocimiento? Vamos a ver. ¿De dónde obtenemos el conocimiento? De la realidad objetiva. Veamos cómo se vinculan todos estos conceptos que ya conocemos, ¿verdad? Entonces, para ir analizando poco a poco el conocimiento, dice que tenemos 2 grados del conocimiento. ¿Cuáles son estos grados? El grado sensorial, que incluye los sentidos, vista, oído, tacto, gusto, olfato, que es por donde se obtiene el conocimiento, ¿sí?, de la realidad objetiva. Y el lógico o racional. Acá tenemos las sensaciones, las percepciones y las representaciones. Y en el grado lógico o racional ya vamos asociando ciertos términos o conceptos. Dice que es ya la razón humana. Aquí ya estamos hablando de las formas del pensamiento, los conceptos, las definiciones, juicios o razonamientos. ¿Y qué tiene que ver todo esto? Vamos a ver, ¿qué tiene que ver todo esto con el tema que estamos desarrollando? Sencillamente, esto es lo que la lógica estudia. Dijimos al principio que la lógica estudia las formas del pensamiento, ¿verdad? Estudia las leyes del pensamiento, ¿sí? Pero, como esta es una pequeña introducción, los invito a que se conecten a sus horarios de clases para tener una charla en tiempo real. Ya tienen sus accesos y todo, y que se suscriban a mi canal. Vamos a continuar con el desarrollo de los temas correspondientes a este curso. Así que nos vemos hasta una próxima. Cualquier comentario pueden dejar sus dudas en la sección de comentarios de este video. Hasta la próxima.